La defensa de la dignidad del ser humano es un acto de responsabilidad social integral que a todos nos compromete. Hoy más que nunca necesitamos trabajar unidos para establecer en la sociedad una verdadera cultura de la vida. Bienvenidos al programa La Voz de los que aún no tienen voz, un programa a cargo del Comité Nacional Provida, Delegación Tijuana. Si quieres la paz, defiende la vida. Comenzamos. Muy buenas noches, hermanos, sean todos ustedes bienvenidos. Les saluda su amiga y hermana en Cristo, Claudia Ramírez, en ese su programa La Voz de los que aún no tienen voz. Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes, como cada mes, para compartir con ustedes pues algunos temas importantes. En este caso hablaremos del tema de bioética. Agradecemos a quienes nos siguen a través de la radio por la 800 AM y a través del internet en www.tjcatólico.com. Bienvenidos, hermanos. Empecemos nuestro programa poniéndonos en manos de nuestro Señor y de nuestra Madre Santísima con nuestra oración inicial. Señor Jesús, que con fidelidad visitas y colmas con tu presencia la iglesia y la historia de los hombres, que en el admirable sacramento de tu cuerpo y tu sangre nos haces partícipes de la vida divina y nos concedes saborear anticipadamente la alegría de la vida eterna. Te adoramos y te bendecimos. Postrados delante de ti, fuente y amante de la vida, realmente presente y vivo en medio de nosotros, te suplicamos, aviva en nosotros el respeto por la vida humana naciente. Haz que veamos en el fruto del seno materno la admirable obra del Creador. Abre nuestro corazón a la generosa acogida de cada niño que se asoma a la vida. Bendice a las familias, santifica la unión de los esposos, haz que su amor sea fecundo. Acompaña con la luz de tu espíritu las decisiones de las asambleas legislativas, a fin de que los pueblos y las naciones reconozcan y respeten el carácter sagrado de la vida, de toda vida humana. Guía la labor de los científicos y de los médicos, para que el progreso contribuya al bien integral de la persona y nadie sufra supresión e injusticia. Concede caridad creativa a los administradores y a los economistas, para que sepan intuir y promover condiciones suficientes a fin de que las familias jóvenes puedan abrirse serenamente al nacimiento de nuevos hijos. Consuela a las parejas de esposos que sufren a causa de la imposibilidad de tener hijos, y en tu bondad provee. Educa a todos a hacerse cargo de los niños huérfanos o abandonados, para que experimenten el calor de tu caridad, el consuelo de tu corazón divino. Con María, tu Madre, la gran creyente, en cuyo seno asumiste nuestra naturaleza humana, esperamos de ti, nuestro único verdadero bien y salvador, la fuerza de amar y servir a la vida, a la espera de vivir siempre en ti, en la comunión de la Santísima Trinidad. Amén. Muy bien, hermanos, ya estamos en manos de nuestro Señor y de nuestra Madre Santísima para dar inicio a su programa, La Voz de los que aún no tienen voz. Como les comentaba al inicio del programa, hoy tocaremos el tema de bioética. Es un tema que muy poco hemos tocado en este programa y pues la intención de este programa es hacerles un resumen general, porque es un tema muy extenso que no podríamos abarcar en una hora en mayor profundidad. Tocaremos muy por encima todos los temas que incluye lo que es la bioética, para que de alguna manera estemos un poco más informados de este tema. Y es muy importante empezar ahorita en estos momentos, en este mes de julio, a interesarnos más en el tema de bioética, ya que en el próximo mes de octubre se llevará a cabo aquí en nuestra ciudad el 15º Encuentro Nacional de Pastoral de la Salud, y será aquí en Tijuana, Baja California, y con el tema de bioética y la pastoral de la salud.
Es el día 12, 13, 14 y 15 de octubre que se llevará a cabo en el Hotel Fiesta Americana. Más adelante les daremos pues más información, dónde se pueden inscribir y el costo también de este encuentro. Muy bien, hermanos, les comentaba que veremos el tema de manera general, ya que es muy extenso. Hemos de definir a la bioética como una síntesis de conocimientos y acciones para dar respuesta a los problemas morales, el amplio campo de estudio y el cuidado de la vida y la salud generados en parte por los cambios científicos, técnicos y por el momento cultural en el cual estos ocurren. La bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, conducta examinada a la luz de los valores y principios morales. Identificamos aquí algunos factores que pueden explicar la existencia de la bioética para después examinar la estructura y una dinámica muy esencial en el tema. Los cambios, a menudo interpretados como avances en las ciencias y técnicas biomédicas, han complicado el sentido de la vida, la muerte, el dolor, el sufrimiento. Y a su vez, esta complejidad supone un reto a las decisiones clínicas en cuanto que difícilmente se limita a lo que un buen médico determine. Es preciso consultar a los pacientes, a sus familiares y velar por el bien común en la distribución de los recursos de una medicina tecnologizada y costosa. La medicina, a su vez, se ha venido transformando de una predominante diagnóstica y paliativa a una cada vez mayor intervención agresiva. Se perfila un concepto de salud más abarcador, positivo e integral, generando así mayores exigencias para su atención y cuidado. Es decir, presenciamos una medicalización de la vida y del morir, como del modo de enfrentarse al dolor y al sufrimiento. También han aumentado las expectativas ante las posibilidades biomédicas. Otro factor que vamos a tomar en cuenta son los cambios que a menudo son designados como reformas sociales y culturales. Voy a enumerarles algunas. La primera sería, y las más conocidas, es cuando experimentamos un interés y necesidad renovada en la filosofía moral como reflexión normativa a la vez que aplicable ante la aparente ausencia de sistemas de valores universalmente aceptables. En segundo lugar, tenemos los movimientos pro derechos civiles de diversas minorías. Incluyen a los pacientes entre estos. Y el tercero, que les voy a enumerar, es cuando presenciamos una reafirmación del individualismo asociado al progreso económico y movilidad social. A esta última se vincula una transformación de instituciones tradicionales como la familia, la iglesia y la escuela. Hermanos, pues esta es una pequeña introducción de lo que vamos a ver en este programa Bioética. Espero que estén por ahí ya en sus hogares listos con papel y pluma para tomar algunas notas, porque sí es un tema muy esencial en el que debemos de estar involucrados y más en estos momentos que vivimos actualmente. Es un conjunto de temas que son muy importantes tratarlos en este programa. Vamos a ir a un pequeño corte y continuamos. Por encima de todo, debemos apreciar y respetar el valor y la dignidad de cada ser humano, desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Hacemos una pausa en tu programa La Voz de los que aún no tienen voz, programa del Comité Nacional Provida Delegación Tijuana. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día, para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.
Estamos de regreso en el programa La Voz de los que aún no tienen voz, del Comité Nacional Provida Delegación Tijuana. Si quieres la paz, defiende la vida. Continuamos. Muy buenas noches, hermanos. Estamos de regreso en este su programa, La Voz de los que aún no tienen voz. Estamos tocando el tema de bioética y es de gran importancia para entender el auge de la bioética, las innovaciones en el campo de la investigación en ciencias biológicas y la rápida implementación de los resultados biotecnológicos que no solo pretenden explicar la vida desde perspectivas microbiológicas, sino transformarla según criterios de orientación utilitaria e inclusive comerciales. Ya nadie puede permanecer indiferente a la reflexión sobre la vida, la salud y las condiciones ambientales que por un lado pueden quedar favorecidas por los aportes de las ciencias biomédicas en sus respectivos valores, como también sufrir bajo el desprecio y posible manipulación en menoscabo del bien común para la humanidad. Tal vez se preguntarán cuál es la relación o qué tiene que ver la bioética con la religión. Aquí vamos a ver qué relación existe entre bioética y religión. A manera de aproximarnos un poco al tema, vamos a hacer una aclaración y también una advertencia. También debo aclarar que esto se debe concentrar más que en la teología en sí misma, es en un aspecto de ella que está asociado a la pastoral. Y para lograrlo es preciso distinguirlo en un breve resumen. Entonces, vamos a ver lo que es la relación entre religión, teología, espiritualidad, y luego vamos a concentrarnos en lo que es, la espiritualidad, pero vamos a iniciar con revisar qué tiene que ver la religión con la bioética. Primero veamos qué entendemos por religión para de alguna manera entender la relación. Entendemos por religión un conjunto organizado de creencias, normas morales, prácticas, ritos y símbolos que facilitan la vinculación entre los seres humanos y una divinidad. La religión cristiana supone la revelación como iniciativa divina en la creación y como conducción providente y finalidad que realiza al ser humano. Y por su parte, la teología supone un intento de reflexión intelectual sobre el contenido de la religión y en particular sobre sus creencias, la fe y sus normas. Naturalmente, cada religión tiene su propia teología. Existen asimismo diferentes planteamientos teológicos en el marco de una misma religión. Resulta interesante destacar este aspecto para comprender que la relación entre teología y bioética depende muchas veces del tipo o modalidad teológica que se vincule a las cuestiones de la ética biomédica, como también de lo que se entienda por ética y por ética clínica. Ahora bien, entendemos por espiritualidad la progresiva liberación del egoísmo e inserción en la totalidad de la realidad. Es un proceso que tiene lugar en lo profundo de la conciencia individual y genera energías que motivan, inspiran, orientan y transfiguran a toda persona. La espiritualidad supone una experiencia, visión y misión nuevas que nos sostiene, ilumina y da significado a cada momento de nuestra existencia personal. Si es religiosa, la espiritualidad supone el descanso en Dios como fuente de toda la existencia. Poseída por Dios, el alma ama a todos aquellos a quienes Dios ama. Se gloría en la creación, que es el trabajo de Dios, y se responsabiliza por ella para dar más gloria a Dios. Ahora bien, les comentaba voy a comentarles también una advertencia en el caso particular que nos interesa exponer. Queremos evitar dos posiciones extremas en la relación entre teología y ética o bioética. En primer lugar, no podemos pensar que la teología determina cada juicio concreto en el ámbito clínico, ni tampoco nos podemos ir a la posición extrema
que sería declarar a la teología inútil y superflua en las discusiones sobre principios, bienes, virtudes, en el orden de la moral, por considerar a la persona autosuficiente o existencialmente neutra ante los planteamientos religiosos. Sin embargo, la experiencia concreta y práctica demuestra, por el contrario, que las experiencias religiosas sí influyen en el modo de acercarse a los problemas morales y en la evaluación de las alternativas para una decisión. ¿Qué nos puede dar, qué nos puede aportar la teología católica a la ética clínica? Vamos a dar una aproximación a una definición de teología. La teología enfoca más bien los aspectos doctrinales y morales de una religión y no tanto los ceremoniales o institucionales. Si bien esta ciencia busca arraigo personal en los creyentes, su acercamiento se realiza por medio de la comunidad o la iglesia, aunque admite evolución y expresión en consonancia con los momentos históricos y contextuales culturales. La teología destaca los aspectos fundamentales y esenciales que dan continuidad y permanencia universal al conjunto de creencias. De ese modo llama la atención sobre la dimensión trascendental o sobrenatural de la religión relevada. Otra definición ahora de bioética. Por su parte, el concepto de bioética, que incluye a la ética clínica, designa el estudio multidisciplinario de la dimensión ética a las actitudes, acciones y políticas referentes a la vida. Ello incluye acciones como promoción y protección de la vida, asistencia en la conservación o restauración de la salud y regulación normativa de intervenciones científicas y técnicas. En la bioética existen diversas cuestiones contemporáneas dignas de atención, que es realmente lo que tenemos sobre la mesa en estos momentos en alrededor del mundo. Por ejemplo, tenemos 5 cuestiones que podemos nombrar. Por ejemplo, la primera es cuestión de hecho. Por ejemplo, ¿cuándo puede decirse que un niño en gestación es viable? Es una pregunta que ahorita, digamos, está sobre la mesa con el tema del aborto terapéutico. Tenemos otra cuestión, cuestiones conceptuales. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre causar y permitir la muerte? Aquí estamos hablando de la eutanasia. Otra cuestión sería cuestión normativa. Por ejemplo, ¿cuándo es correcto retirar un respirador al enfermo? Otra cuestión, estamos hablando de cuestiones relativas a la prudencia. Por ejemplo, ¿qué medio debo emplear para lograr una finalidad terapéutica determinada? Punto 5, tenemos las cuestiones profesionales. Por ejemplo, ¿qué exige el código de la sociedad o colegio profesional? Y cuestiones legales, por ejemplo, ¿qué establece la ley vigente en el país? Entre las cuestiones que les he mencionado, que integran el discurso bioético, se distinguen las cuestiones éticas en su sentido estricto. ¿Qué es lo correcto de acuerdo a los principios señalados? ¿Qué es lo éticamente bueno de acuerdo al concepto de bien y a los valores que dependen de éste? ¿En qué estriba la virtud de un carácter íntegro o de una persona auténtica? La teología y moral. Intentaremos ser un poco más precisos con respecto a la relación entre lo teológico y lo clínico. Hemos dicho que la teología estudia la fe religiosa, que es el componente central de una religión relevada. Enfoquemos pues la fe religiosa en cuanto a reflexivamente planteada por la teología y preguntémonos cómo afecta la teología a la moral en el contexto de la ética clínica. No está de más recordar que la fe religiosa y la moral se han vinculado históricamente por varias causas, porque en muchas culturas surgieron simultáneamente, porque se complementan psicológicamente en su motivación de la acción humana y porque en algunos sistemas filosófico-teológicos se vinculan. Estas vinculaciones suponen un diferente nivel de demanda mutua, de modo que una puede existir sin la otra. En resumidas cuentas, la ética
al menos en la práctica, presupone una posición normativa en relación a la persona, a la naturaleza y a la historia. Y pues volvemos a una pregunta, que ¿es necesaria una visión teológica para la acción moral? Se puede contestar de diferentes maneras. En este caso les voy a compartir de qué visión teológica se trata. Podemos contestar de esta manera a esta pregunta. ¿Es necesaria una visión teológica para la acción moral? Tenemos esta primera respuesta. Es una respuesta a otra pregunta. ¿De qué visión teológica se trata? En virtud de nuestra orientación católica, se transcribe una cita del Concilio Vaticano II sobre la fe. La fe ilumina con una luz nueva a todo, manifiesta el designio de Dios para la vocación plena del ser humano y así orienta la mente hacia soluciones que son plenamente humanas. Ahora bien, ¿en qué consiste esta nueva experiencia o perspectiva que otorga una nueva visión y misión a la ética clínica? Se pueden resumir en diferentes experiencias. Puede ser la revelación de Dios en Jesucristo, Jesucristo como imagen perfecta del Padre. El universo cobra un significado cristocéntrico. La meta absoluta incondicional en la vida es el regreso al Padre, a Dios Padre. Vamos a tener que irnos a una pausa. El tiempo se nos está yendo rapidísimo. Como les comentaba, hermanos, es un tema muy extenso. Vamos a una pequeña pausa y continuamos. Por encima de todo, debemos apreciar y respetar el valor y la dignidad de cada ser humano, desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Hacemos una pausa en tu programa La Voz de los que aún no tienen voz, programa del Comité Nacional Provida Delegación Tijuana. Muy buenas noches, hermanos. Estamos de regreso en su programa La Voz de los que aún no tienen voz. Estamos tocando el tema de bioética. Para quienes nos acaban de sintonizar por Koinonia Radio en la 800 AM y por internet en www.tjcatólico.com, retomamos el tema de bioética y empezamos con una pregunta. ¿Cómo influye la razón iluminada por la fe en el orden de la moral en general, de la situación clínica en particular? La razón iluminada por la fe no ofrece una respuesta directa y concreta por vía de la deducción, más bien lo hace mediante la prudencia o discernimiento que permite un acercamiento y contextualización de las dimensiones morales que la razón autónoma puede reconocer. La fe iluminada confirma lo siguiente: la vida humana es un valor fundamental, base de todos los demás valores o bienes. Sin embargo, no es absoluta, pues puede sacrificarse por el bien supremo. Esta valoración se extiende a la vida prenatal y a la situación del incapacitado, del retrasado y del comatoso. También la integridad de la persona significa la plenitud de la vida o la expresión de su dignidad intrínseca y única. La persona es fundamentalmente comunitaria y la independencia es un valor. Existe una unidad orgánica inviolable entre entrega amorosa matrimonial, procreación y familia como entidad moral. La autonomía personal ha de ser responsable de acuerdo al principio de beneficencia y al de justicia. Hay que considerar también las implicaciones de la visión teológica en la ética clínica. Reafirmamos la importancia de la teología para la ética en general. Sabemos que muy a menudo en una sociedad pluralista y secularista se busca consenso o acuerdo provisional y práctico ante los problemas, sin entrar en cuestiones profundas y sustanciales en cuanto a la verdad objetiva y al bien en sí mismos. En este contexto se puede aceptar al teólogo como una voz más entre otras, sin que exista presunción de prioridad en su planteamiento. Por lo tanto, el teólogo católico ha de ser audaz, valiente y afirmado en su fe
para exponer al menos los siguientes elementos esenciales, que serían las implicaciones éticas, la claridad para advertir la fragilidad y la contingencia de toda perspectiva humana, tanto teológica como ética, y la dependencia de todo lo humano en relación con el orden de gracia. Vamos ahora a ver las implicaciones que tienen la conexión entre visión teológica y visión ética para la moral en la ética clínica. A manera de motivación, les presento de manera esquemática para que si usan ustedes después lo pueden investigar, pueden ampliar este tema. Vamos a reflexionar lo que sería la primera implicancia, se refiere a los principios. La ética clínica moderna, el principio de autonomía en su versión individualista y liberal, insistiendo en que tal principio debe implementarse en armonía con los principios en beneficencia y justicia. Ellos nos orientan hacia el bien común que trasciende al egoísmo. De todo esto se desprende una responsabilidad moral por la naturaleza, que se ve agredida en situaciones como por ejemplo la experimentación con embriones humanos, práctica del aborto y asistencia para el suicidio. La segunda implicancia se refiere a la naturaleza humana. La vida humana no se identifica con una mera corporeidad o con funciones fisiológicas, sino que es una entidad compleja y orgánicamente integrada de procesos orientados hacia bienes correspondientes y ordenados. Los espirituales sobre los psicosociales y estos sobre los físicos y materiales. La santidad de la vida humana presupone su dignidad y ambas características esenciales regulan todo cálculo de beneficios y riesgos en torno a la vida. En cierto sentido, el cristianismo no confiere dignidad a la vida humana, sino que la reconoce, afirma, protege, promueve, celebra y al acercarla a Dios también la santifica. Podemos hacer un breve resumen de esta sección que nos dice que es la fe religiosa en la bioética. ¿Cuál es la relación? Como habíamos preguntado en algunos segmentos anteriores, ¿qué relación tenemos entre la religión, la fe y lo que es la bioética? Y aquí les voy a tocar 3 puntos como un resumen de esta relación. El primero sería: protege los valores humanos esenciales del ser persona en su dignidad, integridad e identidad, más allá de la secularización, la tecnologización y la interpretación de la vida únicamente en términos de funciones. La segunda sería: dispone a la persona a la caridad mediante la aplicación de los 4 principios clásicos de la bioética como núcleo de la interacción médico-paciente. También la dispone a un estilo o actitud inherente a las decisiones clínicas. Situación que vamos a explicar un poquito más adelante al hablar de la espiritualidad. E impregna de una concepción sobrenatural a la tan temida sujeción del paciente al sufrimiento y a la muerte. La tercera conduce a poner en práctica los elementos esenciales de la fe religiosa en el contexto de las relaciones médico-paciente e interprofesionales de la institución. ¿Cómo influye la visión teológica a modo de espiritualidad en la persona clínico-eticista? Es necesario preguntarse cómo hemos de describir la espiritualidad del clínico que en el trato amoroso con Dios haya seguridad existencial y la experiencia radical que ilumina su visión ética y anima su misión profesional. Entre la creencia religiosa y el funcionamiento profesional podría abrirse un abismo a no ser que esta fe se transforme en fuerza vital de autoeducación para madurar, crecer y purificarse. Ello conduciría al médico a la santidad en la vida diaria del consultorio y del hospital, ambientes en los cuales existen grandes presiones y conflictos.
Por ello, dicha espiritualidad debería tener determinadas características. La primera sería: la prestación del servicio debe asumir una estructura y dinámica acordes a la realidad de ser criatura nueva u hombre nuevo, a semejanza de Cristo y la Santísima Virgen. Por lo tanto, cada situación clínica es un encuentro con Jesús o con María en la persona del paciente. La caridad, así como la fe y la oración, se integrarán a la intervención clínica en todas sus variantes. Otra característica que debe cumplir un médico: el médico considerará la finalidad de sanar al paciente como una vocación, acción instrumental o causalidad segunda, en dependencia de la providencia divina. Se sentirá llamado por Dios a una entrega de sí en un servicio, a menudo heroico. Se supone a la vez santificación por el fiel cumplimiento del deber diario. Aceptará las tareas más difíciles, particularmente por el bien de los más pobres en salud o en bienes económicos, e inclusive de los pobres en moral y espíritu. El médico espiritual se dispondrá al sacrificio de sus intereses personales, aun cuando estos sean legítimos, y disciplinará sus sentimientos nobles para orientar su conocer, hacer y sentir hacia el beneficio de su paciente. Permanecerá libre de la comercialización de la medicina y no considerará a su paciente como un consumidor de recursos clínicos, sino como una persona vulnerada y confiada a su cuidado. Pues estas son algunas de las características que debiera presentar un médico con valores profundos y muy apegado a la ética. Sabemos que la mayoría de los médicos, pues en realidad sí realmente cuentan con estas características. Desafortunadamente hay algunos que no, y es por eso que nosotros estamos en constante oración, pidiendo siempre por nuestros médicos, por las enfermeras, por todas las personas que están de alguna manera involucradas en todo lo que es el área médica, incluso las farmacéuticas, todo rubro que esté dentro de esta área está dentro de nuestras oraciones. Es lo que también les pedimos a todas las personas que nos escuchan, que si de alguna manera no podemos salir o no podemos salir a las calles a manifestarnos o hacer algún movimiento porque no contamos con el tiempo de organizarnos con diferentes grupos, diferentes personas que están luchando por esta misma causa, podemos unirnos todos espiritualmente a través de la oración. Recuerden que estuvimos en nuestra primera jornada de oración en este año 2015 con 40 días por la vida, y se vieron los frutos de esta oración comunitaria. En los diferentes lugares del mundo entero se vieron los resultados de la oración, que toda oración es escuchada por Dios nuestro Señor, y los invito en este momento para que se integren a esta oración. Mientras tanto, vamos a una pequeña pausa y continuamos. Por encima de todo, debemos apreciar y respetar el valor y la dignidad de cada ser humano, desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Hacemos una pausa en tu programa La Voz de los que aún no tienen voz, programa del Comité Nacional Provida Delegación Tijuana. Que la vulnerabilidad y dependencia del paciente exigen empatía y compasión de parte del médico, virtudes fortalecidas por la esperanza y la incertidumbre ante el dolor y el sufrimiento. La religiosidad del paciente es un recurso terapéutico empíricamente comprobado que el médico puede motivar y sostener, aunque el paciente profese una fe diferente a la suya. Ante otros temas de la ética clínica, el médico católico encuentra en su espiritualidad la convicción para ser valiente y prudente,
enfrentándose al secularismo y a su influencia, cultivando actitudes como la moderación en el uso de la tecnología, en la asistencia artificial a procesos de procreación humana, la oposición fundamentada a la experimentación y utilización de embriones humanos viables con fines terapéuticos, la compasión por la madre que busca abortar, procurando ofrecerle alternativas y jamás participando directa o indirectamente en esta práctica, la cautela y actitud crítica ante las implicaciones éticas del proyecto del genoma humano, aun cuando éste prometa transformar a la medicina en genética predictiva de las enfermedades o en una técnica eugenésica. La promoción del cuidado paliativo con actitud afirmativa del significado del dolor y del morir, sintiéndose privilegiado en compartir con el paciente terminal una situación que es fuente de sabiduría acerca de la vida y de la muerte como evento pascual. Estar atento a las posibilidades de caridad cristiana en lo que se hace a trasplantes de órganos, siempre y cuando ello suponga respeto por el cadáver y la autonomía del donante vivo. También debe tener misericordia para con el receptor que lucha por sobrevivir con el órgano trasplantado. Pues yo los invito, hermanos, a todos ustedes, quienes son fervorosos creyentes cristianos, a considerar la práctica clínica como una vocación religiosa por la cual se colabora con la redención. La naturaleza humana afectada por el pecado original busca a Cristo en la competencia clínica y destreza técnica, y podría decirse que también busca a la Santísima Virgen en la empatía y compasión. Por lo tanto, más allá de la ética de reglas y normas, está la ética personalizada en su modo de ser virtuoso y amoroso, y en la servicialidad generosa y desprendida de sí mismos. Pues hermanos, es un tema muy amplio. Aquí de alguna manera toqué muy por encimita la mayoría de los temas, pero sí sería importante que en algunos otros próximos programas profundicemos más en cada uno de ellos para que ustedes estén enterados y de alguna manera estén interesados en participar en este congreso, 15º Encuentro Nacional, que se llevará a cabo aquí en la ciudad de Tijuana el próximo mes de octubre, los días 12, 13, 14 y 15 de octubre. Se llevará a cabo en el Hotel Fiesta Americana. El teléfono para mayor información es el 609-8022. Repito, es el 609-8022, corresponde a la Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Tijuana. Y el encuentro, como les comentaba, se lleva del 12 al 15 de octubre a partir de las 8 de la mañana y finaliza a las 8 de la noche. Es un encuentro pues muy dinámico, con muchísima información. Vendrá gente de toda la República y ahorita estamos dando información para que se comuniquen y puedan integrarse a este encuentro. Tengo entendido que para vivir el encuentro solamente se cuenta con 100 lugares para las personas de aquí de la ciudad, porque ya vienen muchas personas del interior de la República. Entonces únicamente aquí tenemos disponibles 100 lugares. Para más información y para que puedan ustedes de alguna manera dar sus datos, apartar su lugar, les doy el teléfono, es el 609-8022 y 382-3940. Y tenemos una dirección de correo, de internet, encuentro2015@casabuenpastor.org. Y también tenemos pastoraldelasaludtijuana@gmail.com. Les repito, encuentro2015@casabuenpastor.org, pastoraldelasaludtijuana@gmail.com. En estos números pueden ustedes anotarse, pueden saber incluso el costo del encuentro.
Hay diferentes opciones, pueden vivir este encuentro únicamente con las conferencias, también pueden incluir comidas, pero va a depender de lo que ustedes decidan escoger. Si únicamente deciden las conferencias, o incluye comida, o incluyen 2 comidas, porque como les comentaba, es prácticamente todo el día estar en el encuentro de 8 de la mañana a 8 de la noche. Es el 15º Encuentro Nacional de Pastoral de la Salud en Tijuana, Baja California, con el tema Bioética y Pastoral de la Salud. También les quiero invitar a la misa que se llevará a cabo el próximo 25 de este mes en la parroquia de la Inmaculada Concepción, que se encuentra en zona centro. Como cada mes se lleva a cabo para las personas que están embarazadas, puedan recibir esa bendición para sus pequeñitos que se encuentran en gestación, también para las mujeres que están queriendo ser madres y aún no han contado con ese gran milagro, pero para Dios nada es imposible. También para ellas se les invita a esta misa que se lleva a cabo el próximo sábado 25 de julio. También seguimos invitando a las personas quienes deseen participar en el retiro de Viñedo de Raquel. Ya nos quedan muy poquitos lugares porque es cupo limitado, que se llevará a cabo el próximo 11, 12 y 13 de septiembre. Este retiro en Viñedo de Raquel es para las mujeres que se han practicado un aborto provocado. Entonces sabemos que ellas están sufriendo con el síndrome post-aborto, y qué mejor que puedan sanar en este retiro. Es un retiro también de 3 días en donde ellas pueden comunicarse, interactuar con mujeres que están viviendo su misma situación. Es totalmente confidencial. Pueden hacernos alguna pregunta al teléfono 629-5811, así como también en las páginas de Facebook Provida Santa Faustina y 40 Días por la Vida Tijuana BC. Esperamos que puedan participar y acudir. Si las personas que me están escuchando conocen alguna amiga, alguna vecina, alguien que ustedes puedan tener esa confianza de acercarse con ella e invitarla a este retiro de Viñedo de Raquel, pues es muy importante, porque de alguna manera están ustedes aportando y ayudando a esta causa con este pequeño granito que sería una simple invitación a una amiga, a un familiar. Incluso no necesariamente es únicamente a la mujer que se practicó el aborto, sino también al hombre. En este caso puede ser a su pareja, a su esposo, incluso a los familiares o padres de estas chicas. Entonces, pues tenemos ahí las invitaciones para el Encuentro Nacional de Bioética, el retiro de Viñedo de Raquel, y para que puedan acudir a la misa de bendición para embarazadas el próximo 25 de julio en la parroquia de la Inmaculada Concepción en zona centro. Y pues llegamos al final de nuestro programa. Esperamos en Dios vernos el próximo mes y podemos desglosar un poco más este tema bioética, que como les compartí hace un momento es un tema muy extenso, pero sí es importante que estemos muy empapados de todos estos temas, porque es lo que estamos viendo actualmente, toda esta problemática que se está viniendo. Sí, primeramente Dios, tenemos que estar muy preparados para todo lo que viene. Pues nos vemos la próxima semana o el próximo mes, Dios mediante. Buenas noches. El objetivo último de todas las asociaciones a favor de la vida es aportar ideas para una cultura de la vida. Por hoy nuestro programa La Voz de los que aún no tienen voz termina. Este programa es una producción de Koinonia Radio y del Comité Nacional Provida, Delegación Tijuana. Si quieres la paz, defiende la vida. Nos escuchamos en siguientes emisiones. Hasta la próxima.